En este capítulo de Científicos y Científicas en Escena, te invitamos a conocer a la doctora Julieta Orlando, una destacada investigadora que explora los misterios del continente más inhóspito del planeta, la Antártica. Su investigación en microbiología revela cómo los microorganismos sobreviven en condiciones extremas, con aplicaciones sorprendentes para la biotecnología. Acompáñanos a descubrir un poco más sobre la historia de la doctora Orlando y su increíble trabajo. Hola a todas y a todos. Hoy les presentamos Científicos y Científicas en Escena. Muy buenos días a todas y a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una entrevista más de nuestra sección Científicos y Científicas en Escena. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Julieta Orlando. Muy buenos días, doctora. Muchísimas gracias por su presencia. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En realidad, muy halagada de que me inviten a este tipo de instancias. No, muchísimas gracias y gracias por aceptar la invitación y esperemos que a usted y a nuestro público les agrade nuestra plática, que no cabe duda que será así. Así que, sin más por el momento, podemos iniciar con esta entrevista. Doctora, me gustaría preguntarle, ¿quién es la doctora Orlando? ¿En qué institución trabaja? ¿De dónde es originaria? Si nos podría platicar un poco al respecto, por favor. Bien, es una pregunta un poco compleja porque en realidad soy originaria de Argentina, pero estoy actualmente en Chile desde ya hace unos 20 años, en donde vine a hacer justamente mi doctorado y luego el desarrollo de mi parte académica, profesional, en Chile totalmente. Ya tengo la doble nacionalidad, Chile-Argentina, y además trabajo en particular en la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias, y además soy directora alterna del Instituto Milenio Base, que es un instituto que engloba a investigadores e investigadoras de distintas instituciones en Chile. Oh, muy interesante, doctora. ¿Y cómo fue para usted dar ese salto de estar en Argentina a irse a Chile? ¿Qué la motivó? Bueno, es un desafío siempre salir un poco del núcleo familiar, más pensando en salir del país donde uno está formado. Yo realicé mi carrera a nivel de pregrado en microbiología, completamente en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Córdoba, Argentina. Pero luego uno empieza a buscar caminos alternativos justamente para ir mejorando y complementando lo que aprendió hasta el momento. Y en esa oportunidad salió la posibilidad de realizar un doctorado en microbiología también en la Universidad de Chile con una beca alemana conocida como DAD, en donde nos daba la posibilidad a distintas personas de Latinoamérica para realizar este doctorado en particular. Así que fue una instancia en donde consideré que era una muy buena oportunidad, claramente también un gran desafío, y en el balance fue a largo plazo una muy buena decisión haber optado por este camino. Me abrió muchas puertas inesperadas muchas veces. Uno piensa que todo está trazado, que el camino a seguir uno lo decide desde incluso muy joven, y la verdad es que va variando, va cambiando, uno se puede ir adaptando y puede ir tomando estas oportunidades, entrando por estas puertas que se abren. Eso sí, como comenta, el camino nunca es lineal, que quisiéramos que fuera así, pero nos sorprende la vida y lo importante es adaptarnos a ello. Y doctora, ¿en ese cambio tuvo algún choque cultural? Mira, claramente países muy vecinos, Argentina y Chile, comparten una cordillera de los Andes bien larga en su extensión, y eso genera, por supuesto, dificultades a nivel geopolítico, como en todos los países que son limítrofes. Además, compartimos otro tipo de características, los países más australes, la cercanía a la Antártica, que es justamente una parte importante de la investigación que estoy desarrollando actualmente. Eso tiene muchas ventajas, también dificultades, pero yo diría que si bien hay ciertas
actividades que pudieran considerarse un poco inhóspitas cuando uno migra de un país al otro. En mi caso y en el ámbito científico, la verdad que todo lo contrario. Es una oportunidad muy importante, como te comentaba, la posibilidad de conocer a distintas personas de Latinoamérica en particular cuando hice el doctorado. Eso enriquece mucho la diversidad de personas desde Perú, desde Cuba, Colombia, eran compañeros míos, pero también Paraguay, o sea, Bolivia. Podría mencionar que todo eso enriquece y la verdad en ningún momento ninguna actitud que pudiera sentir como xenofobia o algo así en el ambiente en particular donde yo me desarrollo. Entiendo que hay otras realidades que pudieran ser más duras al respecto. Sí, así es. Ay, no, qué bueno que le tocó un buen ambiente, porque muchas veces también eso nos limita, pero cuando no tenemos esas bases tan sólidas. Así que qué bueno que usted decidió continuar. Y a todo esto nos gustaría conocer un poco acerca de su investigación. Quisiera que a nosotros y a la audiencia nos lo platicara. Bien, como yo ya estoy bastante avanzada en mi carrera científica, ya no tengo una sola línea en particular que pudiera mencionar, sí en el ámbito de la ecología microbiana, los microorganismos en el ambiente, su importancia, su diversidad, su función, su interacción con otros organismos con los que coexisten, es un foco central de la investigación. Sin embargo, hay diversos organismos, por ejemplo, que estamos estudiando y en diversos ambientes, organismos que van desde organismos marinos, que pueden ser peces, erizos, esponjas, etcétera. Y en el ámbito terrestre nos hemos enfocado obviamente en la rizósfera de ciertas plantas que son particulares de los ambientes de interés, pero también en interacciones muy interesantes como los líquenes. Y los ambientes actualmente, si bien tengo experiencia anterior en otro tipo de ambiente, actualmente enfocada en Antártica y Subantártica, pensando en el extremo austral de Chile como un foco principal en el ámbito subantártico, pero no limitado a ello. Doctora, ¿y nos podría platicar con respecto a la Antártica? Porque es algo muy importante para todos y que es algo que no se escucha todos los días. Es un territorio muy especial que yo además quiero mucho porque me ha entregado muchas enseñanzas, he aprendido mucho en el continente antártico en sí mismo, pero también trabajando en temáticas que lo vinculan. El territorio antártico sabemos además que bueno, está ubicado en el extremo más austral, incluye al Polo Sur allí, es una masa de tierra cubierta por glaciares, hielos permanentes en su mayor parte de superficie, pero también hay zonas, sobre todo costeras y algunas islas aledañas que son libres de hielo permanente, y es allí donde enfocamos principalmente nuestros estudios de la biodiversidad porque es donde es más diversa. Okay. ¿Y por qué me ha dejado muchas enseñanzas? Obviamente en el ámbito de la biología en general, que es el ámbito donde yo mejor me desempeño, pero a través del Instituto Milenio Base, que era el que mencionaba anteriormente, del cual formo parte y colaboro en la dirección, he aprendido porque me he podido conectar con personas de distintas especialidades, desde la genética, la oceanografía, trabaja con microorganismos como yo, pero hasta con ballenas, en ambientes terrestres, en ambientes acuáticos, incluso con tomadores de decisiones que son más bien políticos o interactúan a otro nivel de negociaciones en el ámbito de la conservación, la gobernanza. Entonces uno no deja de aprender nunca. Y además el territorio antártico tiene un sistema particular que está englobado en el sistema del Tratado Antártico, porque en realidad actualmente no pertenecen a ningún país, si bien hay varios países reclamantes. Es un ambiente de nuestro planeta que es realmente internacional, con acuerdos que así permiten su manejo. Uno puede estar en un punto de la Antártica donde hay bases científicas, militares, etcétera, estar al lado Rusia, de Uruguay, de Chile, de Argentina. Entonces se da esta conexión de colaboración per se normalmente en la ciencia, pero con más énfasis en Antártica. Entonces, desde las culturas, las diversidades, las costumbres que uno puede conocer estando en un ambiente tan lejano normalmente a esos países que uno asocia como algo bien alejado. Y nosotros estamos muy cerca de la Antártica, entonces tenemos la posibilidad de tener esa experiencia un poco más cercana. Ay, no, entonces sí, donde trabaja es mucha diversidad cultural
Y qué bueno, como lo comenta, Sí. tener esa conexión con países tan lejanos. Sí, sí, en Antártica en particular tenemos esas conexiones directas cuando estamos presentes en el territorio para realizar las actividades que se enfocan allí, pero normalmente en el ámbito científico se da mucho la colaboración, sobre todo obviamente a nivel nacional, pero también a nivel internacional, tratando de justamente sacar las fortalezas y posibilidades de las distintas personas que están interesadas en un objetivo común. Y eso es muy, muy enriquecedor, o sea, la colaboración, la diversidad de personas, la diversidad cultural, incluso idiomática, que a veces uno podría pensar que son trabas más bien para la comunicación, muchas veces te generan la necesidad de ir aprendiendo a comunicarte, no solamente en distintos idiomas, sino con personas que tienen distintas experiencias, distintas expertices. Entonces, hablar entre científicos a veces es un lenguaje un poco complejo porque es muy técnico, pero si tenemos que traducirlo a estudiantes es diferente, traducirlo en cuanto al nivel de experiencia probablemente más que a otro idioma, con tomadores de decisiones es otro tipo de comunicación. Entonces, esa facilidad que hemos ido adquiriendo de comunicarnos con distintas personas y distintas experiencias nos ha abierto muchas puertas también al crecimiento personal. Eso sí, ¿no? Qué bueno y qué importante es esta conexión, doctora. Y hablando de esas conexiones, ¿qué es lo que tiene que hacer las personas para poderse acercar a ustedes? Mira, nosotros tenemos un instituto que es relativamente joven, tiene 2 años y medio aproximadamente de funcionamiento. Tenemos redes sociales, porque sé que el público juvenil es más de redes sociales que de página web. Instituto Base, nos pueden encontrar, aquí está el logo Base. Buscando en internet probablemente van a llegar a la red social preferida. Tenemos también una página web, pero nos pueden seguir desde Twitter o X. Actualmente Instagram, tenemos también Facebook, hay redes sociales que son más dirigidas, por ejemplo, a personas que ya están interesadas en un ámbito más profesional como LinkedIn. Tenemos también nuestro canal de YouTube, vamos a estar colaborando probablemente en la difusión de este tipo de iniciativas porque estamos muy interesados que llegue a un público bien amplio. Así que a través de cualquiera de esos canales pueden acercarse a hacer consultas. Tenemos una dirección de comunicaciones encargada de esos contactos iniciales, pero luego derivan a las personas que sean más pertinentes para responder o atender a la solicitud o consulta. Oh, excelente. Entonces, si algún investigador tiene alguna expertise o alguna rama relacionada con lo que ustedes trabajan, ¿se pueden acercar a usted? Por supuesto que sí. Como les decía anteriormente, cualquiera de los canales va a derivar en lo mismo y luego allí se transfiere a la persona más idónea para atenderlo. Excelente, así que también nuestra audiencia no dude en contactar a la doctora en relación o por medio de sus redes sociales. Saben que los van a recibir con las puertas abiertas. Y doctora, cambiando un poco el tema, nos gustaría saber si desde niña usted soñaba con ser investigadora. No fue tan de niña, fue cuando, probablemente la mayoría no lo recuerda, porque además fue un hecho muy famoso en ese momento, pero no necesariamente perduró en el tiempo el conocimiento de cuando salieron los primeros organismos transgénicos. La oveja Dolly, que era el primer animal transgénico, llamó mucho mi atención. Yo no era tan niña, pero bueno, estaba como en la adolescencia, por decirlo de alguna manera, y allí generó curiosidad el cómo lograr eso, llamó mi atención. No me gustaba mucho la manipulación genética, pero empecé a leer mucho, tenía un primer libro científico enfocado en ese aspecto, me interesé mucho por la genética en su momento. Afortunadamente no seguí en el ámbito de la genética porque era muy complicado para mí, pero sí buscando alternativas y posibilidades también de mantenerme cercana al núcleo familiar, encontré la carrera de microbiología. Entonces, una vez terminada la media, que la enseñanza media o secundaria, que fue en un instituto agrotécnico, donde igual tenía cercanía con la naturaleza, en un ambiente un poco más aplicado, porque era justamente el agrícola, etcétera. Aprendí a
a valorar este aspecto de conocer la diversidad que nos rodea. Y una posibilidad que tuve fue de estudiar microbiología, un aspecto de la diversidad que normalmente pasa desapercibido por razones obvias de que no se ven a simple vista. Entonces la curiosidad por conocer ese mundo que sabía que existía y que consideraba que me gustaría aprender más, me llevó a estudiar microbiología. Inmediatamente, casi al segundo año de la universidad, me contacté con las personas que estaban trabajando en el ámbito justamente de la ecología microbiana, porque a mí me interesaba en particular ahondar sobre esos microorganismos que estaban en el medio ambiente, no los que son más conocidos, que nos generan algunas enfermedades, etcétera. Pero los microorganismos son maravillosos porque nuevamente no los vemos, pero sabemos que están allí, podemos percibir su presencia incluso en ambientes cotidianos. Hay que pensar no solamente en los microorganismos ambientales, sino aquellos que colaboran en elaborar nuestros alimentos. Hay levaduras que son muy famosas porque nos permiten tener el pan. Hay muchas veces en el yogur, en los quesos, hay muchos procesos que son microbianos, incluso en alimentos que no estamos tan acostumbrados a asociar con fermentaciones que realizan estos microorganismos, están allí presentes. Entonces, el mundo de la microbiología es gigante, no solamente en el ámbito de la salud, sino que también los invito a aquellos que estén interesados a informarse sobre los microorganismos ambientales, porque tienen también roles que son maravillosos de conocer. Sí, así es. Y doctora, en este punto, ¿usted qué consejo le daría a su yo de joven? Si seguiría con ese camino, si continuara con otro. ¿Hay algo de lo cual quisiera como modificar en su vida? No, yo creo que han sido todas decisiones en su momento a veces muy difíciles de tomar. El alejarse del núcleo familiar, el cambiar de país, el entrar en un sistema que cuando uno quiere dedicarse al mundo científico muchas veces no es tan estable a largo plazo porque uno tiene que ir postulando a proyectos. Dependiendo del país hay distintas instancias, a becas, los financiamientos, entrar en una universidad. Otro momento muy difícil fue cuando terminé el doctorado y decidí quedarme en Chile. Yo siempre digo, no es una decisión permanente, pero sí que tomé a largo plazo y no es definitiva. Pero yo creo que ya estoy muy bien aquí. Pero todas esas bifurcaciones que hablábamos al inicio, que son decisiones que uno tiene que tomar. El camino, como tú bien dijiste, no es lineal. Las decisiones muchas veces son complejas. Uno piensa que, ay, si hago esto, hago lo otro, ¿qué voy a perder? Muchas veces hay que avanzar, dejarse sorprender. Tener una mirada positiva es súper importante porque claramente en todos los caminos que uno pueda elegir, va a haber dificultades. Depende de la actitud también muchas veces de cómo uno toma esas oportunidades y cómo las valora, es que va teniendo mejores o peores resultados y uno va aprendiendo. Yo creo que cualquiera sea el camino que uno tome, lo importante es seguir aprendiendo de lo que sea, de la experiencia que uno adquiere. Y eso yo creo que no tiene una vuelta atrás ni un arrepentimiento, porque si uno lo está haciendo de la mejor manera posible y a conciencia, tomando las decisiones de manera informada, por supuesto, en cuanto a todas las posibles consecuencias, y muchas veces incluso el destino te sorprende respecto a las consecuencias que no te pudiste imaginar, es vivir haciendo lo que a uno le gusta. Yo tengo la fortuna de estar haciendo eso. Ay, doctora, en serio, es muy grato escuchar eso y obviamente gracias por ese mensaje que nos da a nosotros y a la audiencia de nunca rendirnos y siempre ver hacia adelante y nunca ver el lado negativo de las cosas, sino aprender de los errores y de las situaciones que se nos van presentando y seguir adelante. No, muy bien, doctora. Y con todo esto que nos ha platicado y que usted ya se siente bien en donde está, ¿ve algún cambio de aquí a 10 años? De aquí a 10 años, bueno, el mundo académico en particular, relacionado con la ciencia, porque además yo soy profesora de la universidad, es dinámico en cuanto a uno, por ejemplo, tiene que ir avanzando, como en muchos trabajos, en muchas profesiones, tiene que ir avanzando en su desarrollo personal y profesional. En esta oportunidad yo ya estoy en una etapa que he tenido la posibilidad y fortuna de estar en cargos más bien directivos, lo cual nuevamente son instancias importantes de aprendizaje
con mucho trabajo que uno no aprendió no sé, en una carrera de microbiología no te enseñan de administrar a un grupo de personas, toda la parte contable, toda la parte legal. Y no es que yo sea especialista, ni mucho menos, obviamente nos apoyamos con equipos de profesionales que para eso se formaron, pero uno tiene que estar informado, tiene que aprender. Entonces los desafíos son grandes. Yo espero en 10 años más, como tú mencionas, colaborar, porque somos un grupo muy importante en número, pero también en capacidades de personas, colaborar a que este instituto, por ejemplo, de biodiversidad de ecosistemas antárticos y subantárticos, se establezca como un instituto a más largo plazo. El financiamiento inicial es por 10 años y justamente el plazo que tú me mencionas ya pasaron 2 años, pero uno ya se proyecta en la continuidad. Claramente no hay que mirar tan a largo plazo y hay que trabajar día a día para que eso sea algo que suceda casi espontáneamente, esta continuidad. Y eso implica no solamente estar nosotros, y tenemos mucho allí que hacer, y lo estamos haciendo, por cierto, en formar a nuevas generaciones. Y eso es fundamental. Porque la continuidad, tú me dices, en 10 años, yo no me veo en esto porque quiero que haya nuevas generaciones. Y entonces el desafío es, durante los 10 años, es ir formando esas capacidades en personas que tengan las mismas motivaciones, los mismos objetivos, pero también puedan traer ideas nuevas. Entonces eso es fundamental, apoyar a las nuevas generaciones es uno de nuestros valores también en cuanto a formación de personas. No, y así es, doctora, no dejar a un lado, como comenta, esas generaciones que vienen, porque traen hambre y sed de conocimiento, traen ideas nuevas y obviamente se pueden utilizar y agrandar nuestros proyectos. Así que eso es muy bueno lo que están realizando. Y doctora, una pregunta, siento que un poco más personal. ¿Qué es lo que, o qué nos puede comentar acerca de los cambios de temperatura que tiene el cuerpo, o que, pues sí, si le afecta en esos cambios al momento de estar en la Antártida? Mira, nuestro cuerpo en particular tiene un sistema de autorregulación muy importante, en donde claramente dentro de cierto rango, por eso uno escucha en noticias que muchas veces, y lamentablemente, hay fallecidos cuando hay pics de temperaturas muy altas, porque el cuerpo deja de tener la posibilidad de regulación como tal, y lo mismo pasa hacia el extremo contrario, hacia el extremo frío. Claramente uno tiene que estar preparado. Hay riesgo en algunas condiciones, no es tan normal, pero hay riesgo y hay que estar informado al respecto de hipotermias, por ejemplo. Hay ciertos indicios que uno debe tomar como alertas y alarmas. Nuestro cuerpo además es muy inteligente en generar ese tipo de alertas, y además vamos muy preparados en cuanto a el equipamiento de vestuario que requerimos para soportar esas condiciones. Claramente los tiempos de exposición a ciertas temperaturas que nunca suelen ser tan extremas en la parte antártica donde nosotros vamos y en la época en que vamos, porque por lo general vamos a zonas libres de hielo permanente. No todos los investigadores, hay investigadores que van incluso al Polo Sur. Nuestras áreas no son tan extremas en frío y además vamos en época estival. En el verano austral vamos a la Antártica, en donde las temperaturas no son tan extremas como en invierno, por supuesto. Pero hay que siempre estar con cuidado, y bueno, el calentamiento global, el cambio climático en general, algunas zonas está afectando muy dramáticamente, y por eso esos números de casos que mencionaba al inicio van en aumento. Uno tiene que tener resguardos, porque si bien tenemos cierto margen de tolerancia a esas condiciones extremas, no somos inmunes a un calentamiento extremo en donde nuestro cuerpo deja de funcionar normalmente. Uh-huh. No, y qué bueno que nos comenta esto, porque muchas veces nosotros lo obviamos o pensamos que, como comentas, ustedes son inmunes y no les pasa nada, pero efectivamente detrás de su trabajo hay un trasfondo de sus preparaciones, su equipamiento, sus instrucciones de cómo realizar las cosas, y es muy importante que tanto nosotros como la audiencia lo sepa. Así que muchísimas gracias por esa respuesta.
Y finalmente, doctora, ya para no quitarles tanto tiempo, nos gustaría que nos diera un mensaje a la audiencia para invitarlos a que participen en este tipo de actividades, que se interesen un poco más en su tema. Mira, yo creo que cualquier tema es importante siempre y cuando genere curiosidad en las personas. Cualquiera de quienes nos estén escuchando tenga curiosidad, no la guarde, no piense que ahí para qué me voy a meter. Trate de conseguir información que la satisfaga y de esa forma personas podrían estar interesadas en lo mismo que nosotros, que es la biodiversidad, en particular de ambientes bien cercanos, pero lejanos en el mismo momento, antárticos, subantárticos, pero podrían ser otros temas los que les interesen. Y no todos tenemos que estar haciendo lo mismo, y ahí está la gracia de la diversidad también en intereses. Lo importante es que esa curiosidad no se apague. Muchas veces somos muy curiosos de niño y ya cuando vamos creciendo, vamos incluso nosotros mismos coartando nuestra curiosidad. Y la curiosidad es la que va dando estas posibilidades. Nuevamente, a veces funciona de mejor manera, otras veces un poquito para atrás y vuelvo por otro camino. Pero satisfacer esas curiosidades participando en instancias, conectándose, buscando información. Tenemos ahora casi todos acceso a información bastante espontánea a través de distintos medios que nos han facilitado las tecnologías, pero también acercarse a formas clásicas de conocer, que es acercarse a personas que tienen mayor experiencia, hablar con las personas mayores, esa conexión intergeneracional o con especialistas de la temática que a uno le interesa, claramente son invaluables y muchas veces más valiosas que lo que nos acerca la tecnología, que sigue siendo todavía un medio frío, lejano relativamente a ese sentimiento, a eso que nos hace personas. Entonces, conseguir con empatía satisfacer la curiosidad, yo creo que va a permitir que las personas desarrollen sus caminos por el lugar que más les guste, y yo los invito obviamente que aquellas personas que están interesadas en conocer de la biodiversidad antártica y subantártica nos sigan, nos contacten, estén en contacto, informados. Tenemos muchos medios de difusión, no solamente del instituto, sino que les podemos hacer llegar a través también, por ejemplo, de este tipo de instancias que potencia y genera la SOCIBI. Así que muchas gracias por esa oportunidad y estamos trabajando para lo mismo, para dar a conocer experiencias, realidades y distintos temas. Así es, doctora, muchísimas gracias y gracias por su tiempo y su participación en esta sección. De igual forma, como les comento, no duden en acercarse también a nosotros. Así, con este tipo de trabajos, en esta serie de entrevistas, vamos a conocer a distintos científicos para si hay algún tema en interés, se puedan acercar sin ningún problema y tengan esa facilidad de contactar a las personas correctas en este ámbito. Así que muchísimas gracias, doctora. Con esto damos por terminada esta entrevista, sin antes recordarles que la SOCIBI es un interlocutor de la biotecnología que acerca la ciencia y a los científicos a la sociedad. Así que muchísimas gracias. Esperamos contar con usted en otro momento, en otra sección, y también usted cuenta con todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias, doctora, y que tenga un bonito día. Cuando gusten, encantada de seguir participando en este tipo de instancias. Muchas gracias por la entrevista y esta oportunidad. Gracias, doctora. Bonito día. Muy interesante, ¿no lo crees? Cada día podemos aprender cosas nuevas y conocer un poco acerca del trabajo que realizan los científicos y las científicas, en beneficio de la sociedad y el ambiente. No te pierdas el contenido que la SOCIBI tiene para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Hasta la próxima!